les bendiga a todos. Gloria al Señor. Sé que es un poquito tarde, perdónenlo tarde, pero que tuve bastantes problemas con los sistemas de las computadoras el día de hoy, pero quería como quiera hacerlo para cumplir con mi propósito, ¿verdad? De poder hacer este estudio. Aquellos que puedan aprovechar, ¿verdad? Mi nombre es Harold Astor, maestro Harold Astor. Pertenezco a la Iglesia Árbol de Vida. Mi ministerio es el Ministerio Necesario. Aquellos que no me conozcan, ¿verdad? O los que no hayan visto por primera vez, estamos utilizando la tecnología un poquito avanzada. La primera vez que uso esto en estos medios, lo había utilizado con los sistemas, con las computadoras, pero esta vez estoy haciendo con el celular. Como le había dicho, quería hacerlo de una vez y por todas, ¿verdad? Porque no me quiero retrasar con los otros trabajos que tengo que hacer con el ministerio. Así que los invito, ¿verdad?, a que puedan verlo. Si no lo pueden ver a esta hora, porque entiendo que es muy tarde, yo lo voy a editar para subirlo a YouTube, en el canal Ministerio Necesario. Y también, pues, lo voy a editar, ¿verdad?, para luego, pues, ponerlo nuevamente en Facebook. Lo voy a estar poniendo también en el canal de el ministerio, en el grupo y en la Iglesia Árbol de Vida. Así que también lo voy a estar repartiendo por los diferentes páginas que tengo, ¿verdad? De diferentes grupos que tengo en el Messenger. Así que espero que todo el mundo, ¿verdad?, pueda gozarse de este estudio bien importante. La gloria es para Dios, hermano. Gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de aprovechar la tecnología, y espero, pues, que sea del agrado de todos ustedes, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Este estudio, pues, tipo reflexión, me lo dio el Señor un par de semanas la madrugada, porque yo tenía ya previsto hacer otro video, como lo había explicado en la iglesia. Yo di este estudio ya en la iglesia, en la congregación donde yo pertenezco, pero el Señor siempre, ¿verdad?, hay que decir siempre la voluntad del Señor. Así que yo hice primero, tengo que hacer caso a la voluntad de Dios, y Él, ¿verdad?, me pidió que hiciera esto porque era necesario en ese momento, ¿verdad?, para la iglesia poder compartir este estudio con los hermanos. Nos gozamos muchísimo, fue tremendo. Y nada, también lo quiero compartir con ustedes porque sé que hay mucha necesidad en el pueblo y entender realmente lo que es el quebrantamiento, ¿verdad? Primero les voy a hablar sobre algunos conceptos básicos de lo que es el quebrantamiento y cómo los israelitas, pues, utilizaban, ¿verdad?, las formas o tipos de ritos, las formas que ellos podían desahogar su pena, su dolor, su llanto, que era lo que hacían. Y también les voy a estar hablando de algunas historias de la Biblia. Les voy a pedir, hermano, que no me escriban todavía porque va a salir todo aquí, así que por favor le pido que no me escriban, por favor. Si están mirándome, pues que no me escriban ahora. Entonces, pues, en ese sentido, pues, vamos a estar hablando también de las historias de la Biblia, y luego entonces vamos a estar hablando de algunas palabras claves para el propósito de Dios de lo que es el quebrantamiento, ¿no? Y así poder entender mejor, para que los hermanos que estén mirando este estudio, pues puedan conocer, ¿verdad?, y saber cuál es el propósito de Dios con esto y el porqué del quebrantamiento. ¿Por qué nos tenemos que quebrantar, hermano? Y es necesario porque es el ministerio, es necesario que estas cosas sucedan para poder llegar al reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Saludos a los que están entrando ahora por Facebook Live. Bien, en el quebrantamiento, primero, el quebranto, pues, yo busqué en varios medios, ¿verdad?, lo que es el quebranto. El quebranto es de decaimiento, ¿no? Otra palabra para descaecimiento es decaimiento, desaliento, falta de fuerza. También se sufre por lástima, conmiseración, piedad, pérdida o daños graves. También está la aflicción, que también lo voy a hablar en este estudio, o por dolor o pena grande. ¿Okay? También se sufre del lamento. El lamento también lo voy a discutir en el estudio. Voy a retirarme un poco para poderme bien. Perdónenme, para poderme ver bien. Lamento significa que al morir alguien, o en caso de cualquier otra calamidad pública o privada, los israelitas expresaban su dolor de múltiples maneras.
Aquí tienen los versículos, ¿verdad? Cuando vean, si quieren ver más en detalle, estuve viendo algunos de estos versículos que dan en otros estudios que pude ver, ¿verdad? Era costumbre rasgarse las vestiduras, eso lo conocemos, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Los sacerdotes, pues, se rasgaban las vestiduras, se supone, ¿verdad? Estuve leyendo en Levítico que no lo hicieran, en los momentos que hubiera este tipo de cosas que no lo hicieran, pero ustedes saben cómo ellos mismos cambiaban la ley, ellos también ponían cargas adicionales, ¿sabes? Se supone que no se rasgaran las vestiduras. Quitarse los vestidos ordinarios, también se quitaban un turbante, lo que tenían en su cabeza, ¿no? Que se lo tapaban, eso lo pueden ver en Levítico 21, capítulo 21, en Ezequiel 24, de modo que se prendieran los cabellos, ¿no? No pueden enseñar. Quitarse el calzado, también se vestían, tenían vestido de luto, de saco, silicio, ¿no? Se ponían silicio se lo ceñían entre los lomos. Solían también andar errantes con los vestidos sucios, ¿no? Descuidaban mucho su aspecto personal, se ponían cenizas también encima, ¿no? Con muestra de dolor, ¿no? De lamento, de lloro, de arrepentimiento, ¿no? Porque el quebrantamiento para eso es lo que es, ¿no? Para el arrepentimiento. Y todas estas cosas hacían, también ayunaban, ¿no? En ese momento también ayunaban. Y hacían varias cosas para demostrar su humillación delante de Dios. Aquí vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que demuestran cómo ellos reaccionaban en el momento que Dios entonces venía el profeta y le decía algo a cierta persona, y cómo ellos, de la forma que ellos humillaban, y entonces eso llamaba la atención a Dios y Dios los perdonaba. Seguimos. Aquí vamos a hablar de dos grupos de dos historias. El quebrantamiento lo vamos a ver de dos maneras. Primero, estas personas tuvieron quebrantamiento por reconocer su pecado, uno, ¿no? Para arrepentimiento. Y segundo, hubo quebrantamiento para que Dios moviera su mano, ¿no? Ahí tienen varios ejemplos que los vamos a discutir rápidamente, ¿no? Para luego entonces, finalmente, aquí no está Jesucristo, pero ese es que vamos a tocar al final. Que padeció de las dos cosas, ¿no? Porque él padeció quebrantamiento y también fue quebrantado, ¿no? Así que en ese aspecto, pues él tiene de los dos. Entonces, pues vamos a hablar de los otros elementos que también influyen en el quebrantamiento, ¿no? Explicarlos todo por la palabra. Bien. Aquí vamos a hablar de Adán, de Sansón, de David, de Jonás, el profeta Jonás, el rey de Nínive y su ciudad, el rey Acab, el apóstol Pedro. A mí se me olvidó escribir ahí, también voy a hablar de Pablo rápidamente, para que Dios moviera su mano. Pues hablamos de Ana, la madre de Samuel, el rey Ezequías, Job, Esther, profeta Nehemías, profeta Jeremías, Amós y el pueblo de Israel finalmente, ¿no? Que pasó por muchos quebrantamientos por su desobediencia. Bien, comenzamos con los que reconocieron su pecado. Tenemos a Adán, ¿verdad? El primer Adán tuvo miedo por su desobediencia, ¿no? Así lo vemos en Génesis 3:10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Ahí pues es un tipo de quebrantamiento porque le dio miedo, se sintió temeroso, imagino que se atribuló, ¿sabe? Ahí pues en ese momento fue un momento difícil para él, porque sintió, ¿verdad? Como desobedeció a Dios, pues sintió la vergüenza de su desnudez, ¿no? Adán fue hecho para vivir la eternidad. Por su desobediencia fue desterrado del huerto del Edén. Lo vemos en Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado por esa misma desobediencia, ¿no? Pagó el precio por eso. Y yo me puedo imaginar en ese momento, ¿sabes? Salir de tanta belleza, salir de algo que Dios, tanto privilegio que tenía, ¿no? Después de tanto tiempo, debió haber sido bien difícil para ellos dos, ¿no? Así que ni me lo imagino. Entonces dice, y debido a ello el hombre fue destinado a morir, tanto física como espiritualmente, pero tenemos vida en Cristo, gracias al Señor. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Todo eso, las consecuencias del pecado de Adán, lo que trajo para el quebrantamiento, porque de ahí nosotros, al quebrantarnos, el Señor los mueve y los hace como cual, ¿verdad? Alfarero perfecto que es, nos levanta
si Adán no hubiera pecado, no hubiera necesidad de hacer todo eso, ¿no? Así que por eso le pongo a Adán primero. Adán también tiene que ver, por esa herencia pecaminosa, todos pecamos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pablo lo dice en Romanos 3, 23. Y esta es nuestra esperanza, ¿no? Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya, ¿no? Cristo Jesús. Romanos 5, 19. Finalmente dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 22. Aleluya. Pasamos al siguiente. Este es Sansón. Sansón es bien importante también. Yo hace poco volví a ver la película, excelente película, se la recomiendo. Sansón, primero les pregunto, ¿se suicidó o no se suicidó? Aquí podemos explicar muy bien, ¿verdad? Porque él dio su vida, ¿no? Tenemos que leer en detalle esto que es bien importante, ¿no? Porque hay otros videos que yo he efectuado que habla del Espíritu Santo y esto tiene que ver. Primero dice, para esto fue encomendado Sansón como juez de Israel. Para ese fue el propósito de Sansón en la tierra, ¿no? Para eso fue encomendado Dios. Dios lo encomendó. Pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, ¿no? Le dice a la madre de Sansón. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos, ¿no? Eso está en Jueces 13:5. Que se le encomienda, que era salvarlo de la mano de los filisteos, ¿no? Ese era el propósito de él. Entonces, Sansón pagó el precio de su desobediencia por revelar el secreto, ¿verdad? Dijo que tenía que recortarse el cabello, ¿no? Dice en Jueces 16:28, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta bebé está clamando, ¿no? Ahí se levantó, tuvo que reconocer su error, ¿no? Y después que le sacaron los ojos, entonces que vino el clamor de él, ¿verdad? Dice, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y ahí entonces se cumple el propósito de, aparte de otras situaciones que hizo Sansón, porque el poder del Espíritu Santo caía sobre él y le daba la fuerza, ¿no? Ahí él pudo ver que no era el cabello, era la obediencia, ¿verdad? La obediencia al Espíritu Santo era lo que daba la fuerza. Y él clamaba a Dios. Ustedes tienen que ver la película porque así mismo lo hace, cuando clama a Dios y le da la fuerza. Con la quijada de un asno mató a 1000 soldados, ¿no? Es terrible. Entonces dice, murió, esta es la contestación de lo que les dije ahorita, murió por honrar a Jehová dando su propia vida, porque para eso fue su llamado, como dije al principio. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. ¿Qué sucede aquí? Cuando yo dije si se suicidó o no, digo, no se suicida porque cuando él clama a Dios, se arrepiente, reconoce su pecado y él clama también para vengarse de los filisteos. Ese era, cumple el propósito para lo que Dios le llamó. Eso. Entonces viene el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posa sobre él. Y yo he dicho en varias ocasiones en la iglesia y en algunos de los videos, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del Espíritu Santo en la tribulación, que tú no puedes ir al cielo si no tienes el Espíritu Santo. Por eso es que es bien importante tú consagrarte a Dios, no atribular tu espíritu, no contritarlo, porque si no el espíritu se puede ir, ¿sabes? Tienes que seguir la voz de Dios, tienes que ser obediente a la voz de Dios en todo momento para que tu espíritu no se contrite. Y puede ser que se vaya porque lo sigue, como pasó con Saúl. Si eres desobediente, pues te va a desechar, ¿no? Así que tú tienes que guardar ese sello, el sello de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ¿no? Por eso es que Cristo había dicho en el video anterior, Cristo le dice a los apóstoles, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de la consumación de los siglos, ¿no? Hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿no? Lo dice Pablo también. Así que por eso él dio la vida a Sansón, hablando de Sansón ahora, regresando, él dio la vida por el pueblo, ¿no? Porque los filisteos adoraban al dios Dagón. Era, yo le he hablado también en lo del paganismo, ¿no? En la segunda parte del paganismo, el dios Dagón era un dios mitad hombre y mitad pez. ¿Y qué pasa?
ellos estaban alabando y glorificando a ese Dios, ¿verdad? Porque habían cogido a Sansón, le habían sacado los ojos, se le había dado la fuerza. Entonces Dios no podía Dios no puede ser burlado, ¿no? Por ende, él tiene que demostrar que el poder, ¿verdad? El poder estaba en el Espíritu Santo de Dios. Y por eso él accedió a la petición de Sansón para que Dios estuviera por encima de ellos, ¿no? Así que por esa otra razón, Dios concedió por su gracia el Espíritu Santo a Sansón para que se vengara de ellos y cumpliera el propósito para lo que fue llamado. ¿Okay? Y por eso él asciende al cielo, porque el Espíritu Santo antes de morir cayó sobre ellos. ¿Okay? Así que esa es otra conectación. También David tuvo varias situaciones, pero aquí vamos a hablar de dos. Dice, David pecó contra Jehová acostándose con la mujer de Urías, ¿no? Que es el vecino, y uno de sus principales soldados, ¿no? Y provocando su muerte luego. Jehová hizo juicio contra David por su pecado, y David clamó a Jehová y ayunó acostado durante 7 días sin comer ni beber nada, ¿no? Aquí dice en 2 de Samuel 22, 2 de Samuel 12:13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado. No tuvo perdón de Dios porque Dios conocía el corazón de Saúl. Cuando hizo lo que hizo por desobediencia, ahí le dijo al profeta Samuel, mira, esto te lo mandé a tu Dios. No reconoció que era para el Dios de él también, ¿no? Sabe que aquí lo vamos a decir, a pesar de que Dios lo perdonó, pero iba a pasar de Grecia en su familia, ¿no? Como pasó, ¿no? Con sus hijos. Y ya no le iban a ver de la misma manera. ¿Okay? Entonces dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Muy bien. 2 de Samuel 12:13. Y dice otra vez, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, ¿no? Se levantó, se quedó dormido una semana, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió. Porque ya había cometido el crimen. Entonces, aquí hay otro evento importante por la cual David desobedece a Dios. Dios le dijo que no hiciera un censo. Y aquí le vamos a explicar por qué no lo hiciera. Tiene un propósito en ese sentido. Y David desobedeció a Dios porque lo tentó Satanás, ¿no? Y cayó en la trampa de Satanás. Así que en este caso el censo es para saber cuál grande era tu ejército. ¿Y qué pasa? Dios no quería que David supiera eso. Dios lo puso por 7 años loco, como los perros, ¿no? Así que en este caso, pues, él desobedece a Dios, David desobedece a Dios.
ese David haber reconocido su error. Tenía que haberse humillado para que Dios se arrepintiera de haber cometido el juicio, ¿verdad? Él lo reconoce una vez, se dio cuenta, wow, qué grande tengo el ejército. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo te he hecho muy neciamente. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, en grande angustia estoy, se quebrantó. Cojamos ahora de la mano de Jehová, ¿no? En mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres, porque ellos no perdonan, ¿no? El hombre no perdona. Así que él prefiere caer en manos de Dios, pero pagó el precio caro por haber desobedecido a Dios. Un ángel, él prefirió que el ángel, pues, hiriera el pueblo, y un solo ángel hirió a 70,000 personas con peste. Murieron hasta que él no hiciera, como dice aquí, él no hiciera el altar y hacer los sacrificios que Dios le había enviado, y va a seguir muriendo la gente. Y por ese pecado murieron 70,000 personas. Dice aquí: David pagó con precio el altar que edificara a Jehová para detener el juicio a su pueblo. Y edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos, ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Segunda de Samuel 24:25. ¿Está bien? Sigue por la desobediencia, se quebrantó, pero Dios emitió juicio en las dos ocasiones. Dio juicio porque en la primera avergonzó a David con sus propios hijos, y la gente pues ya no lo mira igual. Y a la segunda murió mucha gente a causa de la desobediencia de David. Pagó precio por eso. En este caso se habla que David quiso pagar el altar. No me acuerdo el nombre de la persona ahora, pero no lo quería hacer de gratis, sino porque él tiene que pagar un precio por la desobediencia que hizo. Ahora vamos a hablar de Jonás y luego de la ciudad y el rey de Nínive. En Jonás, ya ustedes saben que fue tragado por el pez, y había sido desobediente a Dios, porque él lo mandó a profetizarle a Nínive para que se arrepintiera. Mas sin embargo cogió un barco para otro lugar, no recuerdo el nombre ahora, pero fue, se me olvida el nombre ahora, perdónenme, pero que por a veces esa desobediencia, pues tuvo que irse del barco porque hubo una tempestad muy grande y el pez se lo tragó y estuvo con él 3 días. Y entonces esto es lo que dice Jonás dentro del pez. Jonás estaba dentro del gran pez. Se arrepiente de haber desobedecido a Dios. Y dice en Jonás capítulo 2, versículos del 7 al 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, ¿no? Como él se puso vanidoso. Su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, ¿no? Estaba desfalleciendo su alma porque se había arrepentido de lo que hizo, ¿no? Se quebrantó su corazón. La ciudad de Nínive, entonces ahí volvió a coger fuerza, ¿verdad? Y entonces pudo obedecer a Dios después de tanta pelea, ¿verdad? De tanta cosa, tanta negación, pues hizo lo que Dios le había enviado a hacer. La ciudad y el rey de Nínive. La ciudad de Nínive escucha la profecía de Jonás sobre el juicio de Dios que habría de caer sobre ellos si no se arrepentían de su maldad. Y se arrepintieron, y Dios tuvo misericordia de ellos y los perdonó. Eso lo vemos en Jonás capítulo 3, versículos del 5 al 10. Pero aquí le vamos a hablar específicamente del versículo 10. Y dice el versículo 10, Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, ¿no? Que se arrepintieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Ves? Hicieron caso, todo el mundo se vistió de saco, hasta los animales, obedecieron la voz de Dios, ¿no? Se vistieron de silicio, se pusieron ceniza, hicieron todo
y se arrepintieron de corazón y oyeron la voz de Dios y Dios los perdonó. El rey Acab. El rey Acab es otro, ¿verdad? Que fue bastante malvado porque el rey Acab fue esposo de Jezabel y ustedes saben ya la historia de Elías, ¿verdad? Cuando hace descender fuego del cielo y mata de luego a los 400 brujos de Jezabel. Eran 850, pero parte de ellos, ¿no? Los mató, los degolló. Luego de que, ¿verdad? Jehová dio su gloria y demostró que era el verdadero Dios y el pueblo se arrepintió, ¿no? Reconocía a Jehová como su Dios. Pues en este caso, Acab tenía ya una sentencia de muerte y era que su sangre iba a ser lamida por los perros, ¿no? Esa fue la profecía que le habían dado por haber desobedecido a Jehová. Como le dio ese quebrantamiento, se puso tan malo, y aquí le vamos a contar qué fue lo que pasó. Acab se arrepiente por haber planificado la muerte de Nabot para tomar su tierra, ¿no? Eso fue terrible. Entonces dice en Primera de Reyes 21:17, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se arrepintió de corazón. Entonces mira lo que dice Dios a Elías. Dice, Dios lo perdona por haberse humillado. En Primera de Reyes 21, del 28 al 29, dice lo siguiente. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, mas en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa, ¿no? Ya tenía sentencia sobre su descendencia, ¿no? Pero como quiera, como se había apartado tanto de Dios, pues ya como quiera sus hijos iban a tener ese mal. Pero él también se humilló y se quebrantó. Seguimos, aquí tenemos de los últimos dos, el Nuevo Testamento, los que reconocieron su pecado. El apóstol Pedro, aquí bien todos sabemos lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho por haberlo negado 3 veces, dice en Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, ¿no? Terrible, ¿no? Lloró amargamente en esa ocasión porque se acordó de las palabras que le había dicho el maestro, ¿no? Fue tremendo. Entonces el apóstol Pablo también tuvo que pasar por grandes momentos de quebrantamiento, ¿no? El apóstol Pablo, en el encuentro de Jesús camino a Damasco, Pablo reconoce a Jesús como su Señor y luego el Señor le menciona a Ananías lo que tendría que padecer por la causa del Evangelio de Cristo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, en el versículo 5 y 6, esto está creo que es el capítulo 3, que he estado en el camino a Damasco, de los primeros capítulos. Ahí fue que se me olvidó poner el capítulo. Pero en Hechos, el libro de Hechos está. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dice Pablo al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció que era el Señor, porque los israelitas no le decían Señor a todo el mundo, era el Señor. Cuando decían Señor era Dios, ¿no? Él sabía reconocer al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Estaba con mucho miedo, ¿no? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ok? Él también tuvo su quebrantamiento cuando chocó con el Señor directamente. Ok, ahora vamos al otro grupo, ¿verdad? Primero vamos para atrás, esos son los que reconocieron su pecado, ¿verdad? Los que hicieron su mal, y estos sufren de quebrantamiento para que Dios moviera su mano. Okay, vamos a entrar al otro grupo de los que les había hablado al principio. Aquí vamos a comenzar con Ana, la madre de Samuel. El primer profeta que se habla, ¿no? Luego de Moisés, este es el otro profeta que se habla, ¿no? Se levanta una vez que se muere Josué. No hubo sustitutos, ¿verdad? De Josué y todo estaba como el garete, ¿no? No había una guianza como tal. No había un líder que guiara el pueblo de esa manera. Samuel se levanta. Dice, Ana sufría y clamaba a Dios porque era estéril. Eso está en 1 Samuel 1:5. Dice lo siguiente.
no temas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas, ¿ve?, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió, ese de sacerdote, y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorga la petición que has hecho, ¿no? Le profetizó en ese momento. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, no estuvo más triste. Y ahí sintió el Espíritu Santo cuando llega, ¿no? Y levantóse de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, que era la otra mujer, ¿verdad?, se llegó a Ana, no, ese era el esposo de Ana. Se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a su hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Primera de Samuel 1, 16 al 20. Gloria a Dios. El rey Ezequías, ese es otro ejemplo. El profeta Isaías le profetiza de que va a morir y Ezequías se quebranta y le pide a Jehová que le dé más tiempo, ¿no? Es algo tremendo. Y dice en Isaías 38, 2, 3. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, ¿no? Se afligió en gran manera e hizo oración en Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Isaías 38, 2, 3. Aquí vamos a ver diferentes maneras de oraciones por las cuales Dios entonces atiende el clamor por su quebrantamiento, atiende el clamor de verdad, de la persona que está haciendo el clamor, ¿verdad?, para que Dios se mueva, se apiada de ellos, tenga misericordia, y Dios los atiende. Por una de estas maneras es acordándole a Dios de las obras o de las cosas que había hecho, que está delante de los ojos. Había sido una persona recta, porque me haces esto si yo he hecho estas cosas, ¿no? Siempre es bueno acordarle a Dios de las cosas. Dios lo sabe ya, pero lo que Él quiere de ti es que Él sepa que tú estás consciente de lo que tú estás haciendo, ¿no? En este caso, el rey Ezequiel le dijo, haciendo las cosas a conciencia, y Dios quiere que tú hagas las cosas a conciencia. Pero entonces Él te escucha, ¿no? Tu oración va a subir al trono de Él, ¿no? Y va a ser como un olor agradable, ¿no? Delante de Él. Y ese va a apiadar de ti. Pero tienes que saber orar en los momentos de angustia, tienes que saberlo, hacerlo de corazón, acordarle a Él las cosas que tú has hecho, de arrepentimiento, los cambios que tú has hecho en tu vida, y Él te va a escuchar, hermano, así como hizo con el rey Ezequías. Entonces dice, Jehová escucha la oración del rey, lo sana y le alarga la vida, ¿no? Y entonces dicen, y se porque la envió también de corazón. He aquí que yo añado tus días 15 años. Entonces dice escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó su enfermedad. O sea que estaba enfermo, iba a morir enfermo, y el Señor lo sanó. Gloria al Señor. ¿Ok? De Job, este es también tremendo, Job. Aquí no tenemos que todo el doble de lo que había perdido. Job se arrepiente, pero por eso que es muy importante la oración y la intercesión. Los intercesores son los guerreros de Dios, los que interceden. Miren este ejemplo. Dice aquí, ahora se siente que conoce a Dios como realmente es. Por eso yo siempre he insistido cuando yo escribo en la
manda, va a conocer a Dios como es. Mira lo que pasó con Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puede. ¿Ve? Ahí le reconoce a él que es todopoderoso y que tiene fe en él y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, no sabía lo que estaba diciendo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso se dice mucho. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ve? Ahí reconoce, se humilla. Ese es un tipo de humillación grande para Job, ¿no? Porque ahora reconoce. No era humano, pero gloria a Dios que reconoció a Dios Todopoderoso y supo que Él no es nada sin Él, ¿no? Entonces eso lo vemos en Job, capítulo 42, versículo del 1 al 6. Y finalmente, en el caso de Job, dice: Dios escuchó su oración y le dio el doble de lo que poseía, porque supo hacer la oración como era. Él estaba orando por sus amigos y sus amigos no oraron como él. Y Dios se enojó con los amigos de él, porque no oraron como debía ser. Mira qué dice Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. La aflicción de Job tuvo mucho tiempo. Hizo Job también, hizo hacer la oración prudente, la oración que no era egoísta, y por eso Dios lo compensó, ¿verdad? Porque vio el corazón de Job, en la manera como le habló a él, como oró al cielo. Esther. Y vino hasta la puerta, delante de la puerta del rey, perdona que están escribiendo algo aquí, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, no era lícito. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamento, cilicio y ceniza. Esther intercede para que no matasen a los judíos por orden del rey mediante engaño. Ella arriesgó su vida, porque si el rey no le concedía, ella tenía que estar 30 días alejado del rey, y era un decreto del rey que si el rey no le concedía que ella pudiera entrar a donde estaba él, ¿no? Al cuarto de él, pues ella moría. Y ayunad por mí, ¿ok? Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Ves? Y si perezco, que perezca. Así es. Pero esto de los 3 días, día y noche, también es típico de Jesucristo, ¿no? Tuvo 3 días y 3 noches. Jonás, 3 días y 3 noches dentro del gran pez, ¿no? Es significativo esto de los 3 días. Porque
eso, pues también sacó el pueblo, ¿no?, a la vida, le dio vida al pueblo. Y Jesucristo, pues, después del tercer día, resucitó, ¿no?, y venció la muerte. Nehemías. El profeta se lamenta por la manera en que aquí en Babilonia, pone en cautiverio al pueblo judío, ¿no?, la parte de Israel, por la desobediencia, ¿no?, y por la desobediencia y la idolatría. Después que Jeremías estuvo clamando y llorando, ¿verdad?, al Señor, no le hicieron caso y se fueron. El remanente también se fueron para Egipto, después que le había dicho que no lo hicieran, fueron desobedientes en todo momento. No aprendieron. Dice, el profeta se lamenta por la manera en que se entera sobre el estado de cómo quedó Jerusalén. Del 4 al 11, lo voy a leer completo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Lloró, clamó, se humilló. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ayunó y oró. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él está diciendo que Dios es él, ¿no? ¿Qué es Dios para él? Porque lo está haciendo en base a la Torá, ¿no?, a lo que él sabía de la ley de Dios, ¿no?, de la ley de Moisés. Entonces dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Él está clamando que le escuche, ¿no? Te hago ahora, y estaba hablando con un siervo, o sea, que le estaba sirviendo al Señor. ¿Ok? Esto es bien importante, porque aquel, o sea, a menos que tú te humilles de corazón, no, pero si tú estás en la voluntad de Dios, pues tú puedes decir, Señor, escúchame ahora, yo que te sirvo a ti, escúchame ahora, un hijo obediente. Dice, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Ahí está pidiendo por Israel. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él hace lo mismo que hacía Daniel. Él procura por los pecados, por el perdón de los pecados del pueblo. Y ellos se arrepientan, pero tiene que haber remisión de pecados para que Dios se mueva en esa persona, ¿no? Porque si tú no te arrepientes de los pecados, o si alguien intercede por ti para que te ayude a arrepentirte, porque el hacer esto es cuando dice, pues, que se arrepiente, ¿sabe? Que pidió por los pecados de los demás, ¿no? Está reclamando el perdón de los pecados para con los demás. Quiere decir que el efecto del Espíritu Santo en esa persona va a ser el arrepentimiento. Dios lo va a tocar para que se arrepientan. ¿Ves? Esa es la manera que tú puedes interceder por otra persona para que se arrepienta de su pecado y llegue a Jesucristo, ¿no? El clamor de estas personas fue eficiente, fue como debe de ser. Son mejores, tremendos ejemplos, y Jeremías, para que perdonaran los pecados del pueblo, ¿verdad? Y Dios les escuchaba, y Dios movía su mano, el Espíritu Santo con ellos, y el pueblo se tornaba a Dios. ¿Ves? Pues que hay que saber, conocer el carácter. Ahí está reconociendo tus errores. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. ¿Ves? Le está acordando
a Dios hay que acordarle también las cosas, como hizo Ezequías, ¿no? Diciendo, ahorita que hablé de Ezequías, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y les pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré del lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora en el hecho de que le está recordando la ley de Moisés, ¿no? Que era las maravillas, que eran las cosas que él hacía, para que sepa que él está consciente, ¿no? Y saber cómo orar. Le oraba como tenía que ser, recordándole las cosas a él, como hizo con Moisés, ¿no? Y como ellos le recalcaban, nos enseñaban todo esto. Y que la gracia de él estuviera sobre él. Eso, muchas cosas a la vez en esta oración. Así que Nehemías hizo tremenda oración y aparte de eso, pues se humilló y tuvo lamento y lloro, ¿no? Como dice al principio, estaba triste y por eso fue el clamor que le hizo a Dios, para que Dios moviera y lo ayudara a construir los muros de Jerusalén. Así no saliera en cautiverio, el cual el pueblo no hizo caso y años más tarde fue llevado en cautiverio por el rey de Babilonia. ¿Okay? Porque el tiempo de Jeremías y Daniel era más o menos el mismo. Y Jeremías endechó en memoria de Josías, ¿no? Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel. Endechar es llorar, ¿no? Las cuales están escritas en el libro de Lamentos, ¿no? Está en Segunda de Crónicas 35-25 y en el libro de Lamentaciones se puede encontrar eso. También se habla del pueblo de Israel que lloró, ¿verdad? Para que Dios en contra de su voluntad, hasta que hacía que el pueblo se humillara y se tornara a él, pero no sin antes Dios hacerle exhortación y advertencia para que se arrepintiera. Entonces aquí dice en 2 de Crónicas 7:14, algo que muchos de nosotros conocemos: si se humillare de mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, y entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Eso es algo pues que mediante el arrepentimiento, ¿no? Dios mueve su mano. Y se sale de los mal caminos, ¿no? Ve y no peques más. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, ¿ves? Esto es juicio. Y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner el cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de ungénito, y su postrimería como día amargo. Eso es Amós 8:10, ¿ves? Eso es parte de los juicios que Dios ejecutaba al pueblo y lo que tenía que hacer para poder humillarse luego de haber desobedecido a Dios, ¿no? Eso es un ejemplo de ello, de todo lo que hay en la Biblia. Y quise utilizar Amós porque Amós no se usa, ¿verdad? No se habla mucho de Amós. Amós 8:10 dice eso. Es el Cordero de Dios, ¿no? El que fue inmolado. Y aquí vamos a hablar en tres ocasiones donde Jesús tuvo quebrantamiento, y obviamente luego pues hablamos sobre la profecía de Isaías sobre Jesús. Comenzamos diciendo que el lamento sobre Jerusalén, ahí vemos un tipo de quebrantamiento de Jesús, se llora, ¿no?
Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no beberéis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a eso será la segunda venida. Lo van a ver cuando lo vean en las nubes. Ellos van a decir: bendito el que viene. Dolor por la pérdida de un amigo, un ser querido, que lo amaba, ¿no? Así que es algo tremendo saber que Dios nos comprende, nos entiende cuando perdemos un ser amado, ¿no? Cuando sentimos la pérdida de alguien y lloramos, ¿no? Aquellos que son obedientes a Dios, pues, ¿sabes? Dios los va a escuchar. Dios cambia el lamento en baile, realmente. En la muerte de Lázaro, María, cuando llegó en donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió su espíritu. Y dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Tremendo. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Sabes? El capítulo 11 de Juan, del 32 al 36. El último que les voy a hablar es en el huerto de Getsemaní, antes de su muerte, ¿no? Está en la agonía en ese momento, ¿no? Quebrantándose, porque sabía que él, como espiritualmente, se estaba quebrantando porque sabía lo que iba a venir, ¿no? Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a problemas con la señal, porque está lloviendo a esta altura. Vamos a ver si seguimos y nos dejaron un brequecito para poder hacerlo completo. Jesús también fue quebrantado, o sea, él sufrió quebranto y también fue quebrantado, ¿no? Esta en la cruz del Calvario. En Isaías 53 lo dice claramente cómo fue su quebranto, ¿no? Dice, vamos a hablar aquí del capítulo 5. Por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿no? Pero fue azotado. El 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, gloria al Señor. El 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Ok? El 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Ok? Gloria al Señor.
Eso me recuerda a mí cuando Juan ve la visión en el cielo, pues quién era digno de romper el sello, ¿no? El libro, quién era digno, y nadie podía, y nadie era, y Juan lloró también, ¿verdad? Porque nadie era digno, ¿verdad? De romper los sellos, y solamente Cristo es el único digno, ¿verdad? Y aquí se remonta a eso. Y el 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tremendo. Usted vea todo lo que padeció el Señor. Fue tremendo. Lleno de quebrantamiento, y él se quebrantó y fue quebrantado. Las dos cosas. Ok. Tenemos aquí, vamos a decir aquí, ok, sí. Aquí rapidito, moverlo un momentito. Voy a poner acá, para que puedan verlo completo. El propósito para Dios. Aquí pongo ciertas palabras que son claves para decir lo que es el quebrantamiento, ¿no? ¿Cómo es que el quebrantamiento se envuelve? Pues se envuelve en medio de las tribulaciones, nos quebrantamos, ¿no? Pablo en su ministerio, ¿verdad? El tipo de ministerio que tuvo Pablo, por la cual padeció quebrantamiento. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Él les confirmaba los ánimos de los discípulos, no los ayudaba, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hechos 14:22. Por eso, hermano, usted no se puede decaer. Usted va a padecer, tenemos que padecer. Para entrar al reino de los cielos tenemos que padecer, porque esto es una guerra. El que realmente busca de Dios tiene que estar preparado para la guerra, guerrear todo el tiempo. Por eso que hay que vigilar, orar en la madrugada, hay que ayunar, hay que hacer todas estas cosas para estar preparado. En Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes, ¿no? Es que estamos batallando y vamos a pasar este quebrantamiento, porque nuestra carne pues lo siente, ¿no? Lo sufre, lo padece. Muchas veces cuando son enfermedades nuestras, cuando son situaciones de nosotros, y también cuando son situaciones de los hermanos, de los familiares, ¿no? Padecemos ese quebrantamiento, y entonces nos humillamos tanto para nosotros, para que el Señor actúe en nuestras vidas, como para ayudar a los demás, ¿no? Para ayudar a otros, como hizo Nehemías, ¿verdad? La oración de Nehemías, como hacía Daniel, ¿no? Como hizo Job, que también intercedió por sus amigos. Así que de la misma manera, pues siempre vamos a tratar de mantener esas tribulaciones ahí, pero con la fe nos vamos a levantar, hermano. Y esa es la ventaja del cristiano. El cristiano siempre se va a levantar con la ayuda del Señor, porque sin Él no podemos hacer nada. Así que tenemos que seguir confiando, y en las tribulaciones, para entrar al reino de los cielos, tenemos que pasar, ¿ok? Porque Satanás siempre va a estar tratando de hacerte la guerra, siempre. Por eso siempre tenemos que estar preparados para eso. Entonces dice aquí, Romanos 5, esto está en Hechos 14:22. Romanos 5:3-5, capítulo 5, versículo 3-5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿ves? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿ves? Esto nos va a ayudar, las tribulaciones nos va a ayudar en estas cosas. Mira lo que dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, ¿no? Ahí tú vas a ser probado en la paciencia. Por eso es que tú lloras, te afliges, ahí te da paz, por eso te da la paciencia. Entonces cuando venga una prueba, tú vas a tener la paciencia, vas a estar más preparado para afrontar esa prueba. Seguimos. Y la prueba es esperanza. Como puedes pasar esa prueba, entonces tienes la esperanza de que el Señor está contigo, tú vas a pasar esa prueba, ¿no? Y la esperanza no avergüenza, no te avergüenza, porque tú sabes que tú estás confiado en el Señor, ¿no? Por eso no te avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿ok? Ya que el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a tener amor, vamos a ser diferentes. Nuestro alfarero por excelencia nos va moldeando, y el quebrantamiento va a producir todas estas cosas para nuestro bien. Por eso es que en la medida que nosotros vamos preparando para ir al cielo, esta es la forma. Por eso que mucha gente que no conoce estas cosas dice: yo no estoy preparado. Claro, si no has pasado quebrantamiento, no has pasado nada, no has buscado y no hacer nada, estás viviendo la vida al gareta, si la vida como te dé la gana, ¿cómo vas a estar preparado?
Tiene que pasar el quebrantamiento para que entonces tú puedas entender el dolor. En el dolor es que tú vas a entender muchas cosas. Por eso es que un rico es difícil entrar al reino de los cielos, porque lo tiene todo y no le hace falta a Dios. Por eso es, hermano. Entonces, porque la necesidad es que nos quebrantamos, y entonces que busquemos a Dios y seguimos ahí. Una vez el Espíritu Santo cae en nosotros, se queda en nosotros el sello de Dios, pues tenemos que pelearlo, hermano. Por eso es que tenemos que pasar tribulaciones, porque tenemos que resistir al diablo para que huya de nosotros. Dice en 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 3 al 4 y el versículo 10 aparte, ¿no? Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, no somos piedra de tropiezo para nadie, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Tenemos que dar el ejemplo siempre, testimonio, buen testimonio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Yo soy ministro, yo tengo un ministerio, soy ministro, ¿verdad? Trato de recomendarme bien porque tengo que dar buen testimonio de ellos. En mucha paciencia, en tribulaciones, como la paso, y la paciencia, como la que tengo que trabajar también. En tribulaciones, en necesidades, en angustia, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar arriba, en las riquezas celestiales, ¿no? En las cosas que van a venir arriba y toda esa vida por delante que vamos a tener. Esto es pasajero aquí. Por eso que tenemos que pensar que no tenemos nada, pero tenemos todo, porque lo tenemos todo en Cristo Jesús. ¿Ok? Gloria a Dios. Usted en 2 Corintios 6, del 3 al 4 y el versículo 10. También el propósito de Dios está en el lamento, ¿no? El lamento, el quebrantamiento, para el propósito de Dios, el quebrantamiento lo vemos en el lamento también, ¿no? Hablamos primero, anteriormente, como decimos aquí, en las tribulaciones, y luego también el quebrantamiento se ve en el lamento, tribulaciones y lamento. Después del lamento, aquí tenemos varios versículos que nos va a hablar sobre eso. Dice aquí, así como hizo el rey David, Dios cambia nuestro lamento en gozo y felicidad cuando el alfarero nos rompe para hacernos de nuevo en nueva criatura por el Espíritu, como les dije ahorita. Entonces dice el Salmo 30:11, dice, has cambiado mi lamento del baile, que son coritos, ¿no? Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Aquí es como le decía en la iglesia, has cambiado mi lamento del baile. Sí, esto lo hacemos coritos y gozamos y todo eso. Pero primero padeció el lamento, padeció lloro, llanto, ¿no? Tribulaciones. ¿No? Esto fue un momento bastante crítico, sí, pasó ese trago amargo, esa pena, ese lamento, ese lloro, y sí lo convirtió en baile porque realmente pues Dios lo ayudó, ¿no? Lo levantó, pero se tuvo que vestir de cilicio, ¿no? Se ciñó de cilicio, ¿no? Y entonces luego de eso, pues luego que se humilló, pues entonces sí le dio el gozo, y el baile, la alegría y todo lo demás, ¿no? Eso, este versículo conlleva todas esas cosas, hermano. No solamente como se dice el corito. Entonces dice, lamento de Jeremías por la desobediencia de su pueblo, pero era necesario para su restauración. Dice en Lamentaciones 2:5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos los palacios, derribó su fortaleza y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. ¿Ves? Hizo todas esas cosas, pero había que hacer ese quebrantamiento, ese lamento, para que entonces el pueblo volviera a levantarse. Los muros de Jerusalén volvieron a reconstruirse. ¿Ok? Por eso era que era necesario hacer estas cosas, porque ellos estaban muy cómodos, eran idólatras, eran muy desobedientes. No querían atender la voz de Dios después que todo lo que Dios les había dado. Profecía del profeta Joel para los tiempos del fin. Esto es bien importante. Joel es tremendo libro profético para estos tiempos. Siempre Dios dando la oportunidad a su pueblo al arrepentimiento para que se vuelvan a Él aún en estos tiempos finales. Dice aquí Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Ves? Cuando dice ayuno, ayunar, comer, beber o cualquier otro tipo de ayuno, llora,
¿verdad? Y lamento, pues gime. Eso lamento, cuando dice gime es gemir, ¿no? Gritar, llorar, porque siente eso. Yo he sentido eso, hermano, y de verdad que es una bendición, porque yo sé que Dios mueve. Después que uno se lamenta y llora y gime, ¿verdad? En su soledad, cuando a veces estoy solo, cuando pasa eso, Dios me restablece, me siento en paz, me siento diferente, me siento agradecido porque tuve que pasar ese proceso de quebrantamiento y yo sé que muchos de ustedes también, para que Dios entonces, ¿verdad?, nos moldee, nos vaya moldeando más y lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice el libro de Hebreos. Bueno, seguimos acá. También hay que padecer. Hablamos de las tribulaciones, ¿verdad? Hablamos del lamento y ahora hablamos de padecer. Tenemos que padecer. Cuando sufrimos el quebrantamiento, padecemos. Y eso básicamente es por ser obedientes a Dios. ¿Ves? Lo movemos por aquí. Por ser obedientes a Dios. Padecemos estas cosas. Decimos aquí que el mismo Cristo tuvo que padecer. En Mateo 16:21 nos dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Tenía que padecer, hermano. El Señor padeció por nosotros, más de nosotros. Tenemos que padecer también, hermano, porque esto no es así. Él no va a padecer en vano, nosotros también tenemos que padecer, porque si seguimos a Cristo tenemos que cargarnos esa, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En la carga, ¿no? Cargue su cruz y sígalo, ¿no? Hay que seguirlo. Hay que negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirlo, ¿verdad? Hasta el momento cuando tú le entregas las cargas, pues Dios, el Señor te las coge, ¿no? Te liberta, pero viene otra prueba por otro propósito, ¿no? Así es como trabaja el Señor con nosotros para moldearnos y estar capacitado ya para ir al cielo, de la manera que sea, hermano, ya sea antes o cuando venga el arrebatamiento. Gloria al Señor. Decimos aquí que el apóstol Pablo tuvo que padecer por la causa de Cristo por haber perseguido a los cristianos. O sea, no era que él se encontró con el Señor y ahí quedó todo. A él le fue bien duro porque él padeció de verdad. Y se tiene que padecer por lo que él hizo anteriormente, por haber perseguido y matado a los cristianos. ¿Entiendes? Lo fue directamente y fue él más que los demás. Él se extralimitó. Entonces dice, en Hechos 9, 15 al 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que pasa es que era necesario tenerlo a él porque él sabía de la ley, tenía que ir donde los reyes, tenía que ir a otro nivel, era hombre de dinero, o sea, era una persona bien conocida, ¿no? Y saber que él estaba predicando entonces otra vez a Jesucristo, yo sé que padeció todo lo que padeció, pero él estaba preparado, por eso que todas las cartas, él es el apóstol más reconocido para nosotros, ¿no? Para los gentiles. Dice: el apóstol Pablo amonesta a los nuevos cristianos judaizantes, como yo les llamo, que no querían dejar los ritos de la ley de Moisés para justificar su salvación, como están haciendo ahora los judaizantes, que ellos quieren, dicen que conocen a Yeshua HaMashiach, hablando hebreo, hablando, o sea, ya piden identidad, ellos mismos piden identidad. Son más judíos, antes eran judíos, ahora son más judíos de lo que eran, ¿no? Ellos reconocen al Señor como Salvador, pero haciendo todos los judíos. O sea, ellos no cambiaron nada. Y entonces tratan de convertir en judíos a los demás, diciendo que todos, en Puerto Rico, que todos somos judíos. Somos de la tribu de Efraín, más de ustedes. Ahora dicen a todo el mundo que somos judíos, porque me tratan de ser a mí. Lo que pasa es que el Espíritu Santo me redarguyó y yo rápido entonces reaccioné contra esa persona, ¿sabes? Es terrible. Mi primer video trata de eso. Tiene que ver el primer video del Evangelio de Jesucristo contra la Torá de los judíos mesiánicos. Dice acá en Gálatas 6:12: todos los que quieren agradar a la carne, ¿ok?, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué pasa? Ellos querían seguir haciendo los ritos por consagrarse con los demás. ¿Qué le pasó a Pedro?
Pablo tuvo que reprenderlo porque a Pedro le pasó eso. Pedro nada más no, Bernabé y otros discípulos más que estaban con Pablo, que estaban consagrando con los judíos para que estar bien con ellos, que no hablaran mal de ellos. ¿Okay? Pero Pablo fue firme, fue fuerte y hablaron mal de ellos, por eso tuvo que ir al concilio de Jerusalén para demostrarles a ellos que ellos seguían siendo judíos. Le demostró que bajo la gracia ya no hace falta todos esos ritos, ni la circuncisión ni nada de eso. Lo que te circuncida es el corazón. Arranca de raíz toda esa vestido de carne, toda esa carne la arrancas de ahí y eres libre en Cristo, ¿no? Eres circuncidado de corazón. Entonces dice, Cristo le da un mensaje a la iglesia de Esmirna sobre los planes de Satanás en esa iglesia. Miren esto. No temas en nada lo que vas a padecer. Pues vas a padecer. No temas porque vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. ¿Ves? O sea, aquí muchas veces hablamos de situaciones, pero es el mismo enemigo que se encarga de hacer esas cosas. Así que van a padecer, pero hay que seguir fiel hasta el final, hermano. Seguimos acá. Aquí entonces tendremos que padecer las aflicciones por ser hijos de Dios también, ¿no? Padecemos aflicciones. Dice aquí el salmista nos da la palabra de consuelo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová, ¿verdad? Que siempre lo hemos dicho muchas veces en la iglesia. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, lo dice claramente, aflicciones del justo, muchas son. Pero de todas ellas me librará Jehová, gloria a Dios. El mismo Señor Jesucristo nos pide que hagamos. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Yo os haré descansar, Mateo 11:28. Que en esas aflicciones tú le das esa carga al Señor Jesucristo y Él te hará descansar. El apóstol Pablo nos anima, ¿verdad? Porque esta parte ya es más bien de consolación, ¿no? Estamos dando una consolación en la aflicción. Porque de tal manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Ves? Somos consolados a través de Jesucristo, porque Él coge nuestras cargas, se las tenemos que dar a Él para ser consolados a través de Cristo, ¿no? Sufrimos aflicciones por cuenta de Cristo, pero también nos consuela. Gloria al Señor. Eso está en 2 Corintios 1, versículo 5. En 2 Timoteo 4:5 dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Ve, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo aquí escribiéndole a Timoteo diciendo que tenía que soportar las aflicciones. Y a obra de evangelista tienes que hablar de la palabra, ¿no? Y que ser sobrio en todo. Tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Ni te emborraches, ni nada. Tú tienes que saber lo que estás haciendo en todo momento. Y soporta las aflicciones, hermano. Hay que soportarlo, pero en el Señor tenemos la consolación. Amén. Y aquí finalmente, este último slide dice: el quebrantamiento es necesario, o el ministerio es necesario, viviendo por la fe. Aquí en la Biblia lo dice, ¿verdad? Dice el tema, el título de esta sección de Corintios, de la segunda carta de Corintios, capítulo 4, dice viviendo por la fe. Dice aquí, esto es bien importante, dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Aquí quiero cerrar con broche de oro esto, pues quiero que lo internalicen bien cuando lo vean mañana. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿verdad? Este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Para que sea la gloria para Dios. Lo que está sucediendo en nosotros, la gloria es para Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Una cosa es ser angustia, tener las raíces de amargura, ¿no? Angustiados, no. Estamos atribulados, estamos tristes, pero no estamos a nivel de que nos vamos a perder. Mas no angustiados, en apuro, pero más no desesperados. Tenemos que atender una situación, pero no estamos desesperados, pero tenemos que confiar en el Señor siempre. Perseguidos, mas no desamparados, ¿ok? Derribados, pero no destruidos. Me dieron duro, pero no estoy destruido porque yo sé en quién confiar. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿no? Sucede algo, alguna enfermedad o alguien te ha pegado, pasó algo en tu cuerpo, pues por la causa de Cristo estás padeciendo,
pues así mismo padeció el Señor Jesucristo en su propio cuerpo, ¿no? Tienes que pensar en esas cosas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ese es el versículo 10. Y entonces finalmente cierro diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, hermano. Esa es segunda de Corintios 4, del 8 al 10 y del 17 al 18, hermano. Hasta aquí, pues, mi estudio de esta noche, está prácticamente esta madrugada, y espero, ¿verdad? Lamento que haya sido tan tarde en la noche, pero espero que ya una vez yo esté enviándolo, pues lo puedan ver, puedan darse cuenta, ¿verdad? Mi exhortación a ustedes, ¿verdad? Este es un mensaje de exhortación, edificación y consolación a la iglesia. Tiene las tres cosas, porque les exhortamos a que se preparen, hagan bien las oraciones que tengan que hacer para que Dios los escuche. Tenemos consuelo en el Señor Jesucristo, porque vamos a padecer estos quebrantamientos, estas tribulaciones, lamentos, vamos a padecer todas estas cosas, pero también edificamos nuestro espíritu cuando pensamos que lo más importante son las cosas que no se ven más de las que se ven. Vamos a padecer en un momento dado, pero esto nos va a ayudar a levantarnos mediante el quebrantamiento, nos vamos a levantar, vamos a superar todas estas etapas, ¿no? Estaremos derribados por no destruidos, ¿no? Perseguidos y no desamparados, ¿no? Porque todo esto nos muestra que tenemos que confiar en el Señor. Sin el Señor no podemos hacer nada, como dice el Señor. Sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Como le digo a los discípulos. Así que tenemos que tener nuestra confianza en el Señor y así poder pasar las tribulaciones y quebrantamientos, porque ya eso es parte de lo que somos nosotros los cristianos. Un verdadero cristiano va a poder pasar la prueba porque confiamos en el Señor. Nuestra mirada está en el Señor, hermano. Así que hasta aquí mi exhortación de esta noche. Edificación, ¿verdad? La palabra profética que les he dado hoy, porque así lo dice la palabra, ¿no? No por lo que yo diga, sino porque lo dice la palabra. Que es la palabra profética más segura. Y en la profecía se cumplen estas tres cosas, lo que es edificación, consolación y exhortación. Y estas tres cosas están manifestadas en este estudio. Pues Dios los bendiga y que descansen y que Dios los bendiga mucho. Un abrazo, hermano, y gracias por escuchar esta exhortación que les he dado en el día de hoy, en este estudio. Dios los bendiga, hermano.